Gracias, Dios Padre Creador. Gracias por darnos la Biblia. Gracias por darnos una oportunidad de escuchar la palabra de Dios hoy también. Por favor, ayuda para que todos puedan conocer correctamente a Dios a través de la palabra. Por favor, denos la gracia, amo y el amor y la bendición de Dios. Señor, por favor, ayuda para que todos puedan recibir la salvación a través de este seminario. Nosotros somos débiles. Dios tiene todo el poder. Por eso confiamos en Dios. Por favor, ayúdanos. Hoy también te pedimos que Dios esté con nosotros. Por favor. Por favor, ayúdanos a grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Señor, por favor, ayúdanos. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mire, la pantalla. La Biblia tiene evidencia científica, evidencia histórica y evidencia profética. Ayer aprendimos sobre evidencia científica y histórica. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar la Biblia? ¿Por qué? Esta semana estamos aprendiendo la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprender la Biblia? ¿Cuál es el primer versículo del primer capítulo de la Biblia? Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia dice que Dios es el creador. Dios es el creador. Dios creó todo. Ayer aprendimos sobre las evidencias de la creación. La Biblia dice que el cielo y el infierno existen. El cielo y el infierno existen. Los animales no tienen espíritu, pero las personas tienen espíritu. ¿Ustedes tienen espíritu o no? Sí. La Biblia dice así. Por eso, la muerte no es el final. La muerte no es el final. Entonces, la muerte es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos espíritu y después de morir iremos al cielo o al infierno. Entonces, ustedes, ¿a dónde quieren ir? ¿Al cielo? ¿Al infierno? Cielo, infierno. Algunos cielo, algunos infierno. ¿Al cielo o al infierno? Hasta el final, y no respondieron algunos. ¿Quieren ir al infierno? No. Para saber si el cielo y el infierno existen, primero hay que conocer a Dios. Nosotros, primero, tenemos que conocer a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Los milagros o nuestra experiencia? ¿Podemos conocer a Dios? No. Isaías 34, versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová. Jehová es el nombre de Dios.
Por eso la Biblia es el libro de Dios. Por eso, solo a través de la Biblia podemos conocer correctamente a Dios. Muchos creen que conocen a Dios por milagros o experiencias. Muchos. Hoy en día, muchos creen que conocen a Dios por milagros o experiencias, pero se equivocan. La Biblia dice que Satanás también puede hacer muchos milagros. Mateo 7, versículo 21, 22. Vamos a leer juntos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos llamaban Señor a Jesús y hacían muchos milagros en su nombre. Entonces, ¿ellos creían en Dios o no? ¿Ellos creían en Dios o no? Sí. Ellos llamaban Señor a Jesús y hacían muchos milagros en el nombre de Jesús. Ellos creían en Dios. También en el tiempo de Jesús, muchos judíos querían ver milagros más que escuchar sus palabras. Pero Jesús les dijo lo siguiente. Versículo 23. Vamos a leer juntos. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús dijo así. Ustedes no deben tratar de tener fe en Dios por medio de milagros y experiencias. No deben. A Satanás le gustan esas personas. Por eso las tienta a través de milagros. A Satanás le gustan esas personas. No deben tratar de tener fe en Dios por medio de milagros o experiencias. No. Hoy en día, muchas personas creen en los milagros de Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Vamos a leer. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En la iglesia primitiva también había falsos apóstoles. Eran siervos de Satanás. Ellos eran siervos de Satanás. Pero en ese momento muchas personas los siguieron. Hoy en día es igual. Hay muchos falsos pastores y falsas iglesias. Muchas personas los están siguiendo. Ellos prefieren milagros a la Biblia. Los milagros son más importantes para ellos. Por eso ellos prefieren milagros a la Biblia. Por eso no pueden recibir la salvación. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es muy importante. No deben dormir. No paso 5 minutos. Antes 10 minutos, y si duermen, no es mi culpa. Después 10 minutos es mi culpa. acá es poco calor, ¿no? Grado poco baja, por favor.
Vamos a pensar, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es muy importante para nosotros. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre. Para entrar en el cielo hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para entrar en el cielo hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Hacer milagros es la voluntad de Dios? No. ¿Tener experiencias especiales es la voluntad de Dios? No. San Juan 6, versículo 40. Vamos a leer juntos. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tengamos vida eterna por medio de Jesucristo. En la Biblia, tener vida eterna, ser salvo y nacer de nuevo significan lo mismo. Para entrar al cielo, uno debe nacer de nuevo, ser salvo y recibir la vida eterna. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puede recibir la vida eterna? ¿Cómo? ¿Cómo podemos recibir la vida eterna? Solo por medio de Jesucristo. La Biblia dice así. Solo a través de Jesucristo. ¿A través de los milagros? No. Pero para ser salvo, primero hay que arrepentirse correctamente. Para arrepentirse correctamente, primero hay que conocer correctamente a Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer correctamente a Dios? Solo a través de la Biblia. A través de la Biblia. A través de los milagros, las experiencias especiales. No. Solo a través de la Biblia podemos conocer correctamente a Dios. En la época de la iglesia primitiva, solo había el Antiguo Testamento. Solo existía el Antiguo Testamento en ese tiempo. Por eso, no era fácil creer en Dios solamente a través del Antiguo Testamento. Entonces, en aquella época, a veces se necesitaban milagros para predicar sobre Dios. Pero hoy en día se han revelado muchas evidencias de la Biblia y muchas profecías se han cumplido exactamente. Por eso, no necesita milagros y experiencias especiales. Para creer en algo se necesita una evidencia clara. Dios nos dio evidencias claras en la Biblia. Ayer aprendimos sobre el diluvio de Noé, un juicio sobre el mundo. Hoy, desde ahora, vamos a aprender sobre el juicio de Dios a una nación. La palabra de hoy es muy importante. Voy a predicar la historia de Israel. La palabra de hoy es muy importante, por eso hoy no deben dormir. Si duermen hoy, voy a tirar.
Hoy puede ser. En serio. Hoy vamos a aprender la evidencia más segura de la Biblia. Isaías 43, versículo 1. Vamos a leer juntos. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. En Isaías capítulo 43, Dios dijo sobre Israel. Versículo 10. Vamos a leer. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios dice que Israel es su testigo y su siervo. Entonces, ¿por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que me conozcáis y creáis. Para que lo conozcamos y creamos en Dios. Por eso Dios eligió a Israel. Entonces, Israel es testigo de Dios. Israel es testigo de Dios. Mire, Israel está entre Corea y Argentina. Los israelitas se llaman judíos. Sin embargo, algunas personas dicen que son testigos de Dios aunque no sean judíos. Algunas personas dicen siempre son testigos. ¿Es verdad? Es la doctrina falsa y equivocada. La Biblia dice claramente que Israel es testigo de Jehová. Los judíos son testigos de Jehová. De ellos no son judíos, pero siempre dicen que son testigos de Dios y Jehová. Es una mentira, es la doctrina falsa. Por eso tenemos que aprender correctamente la Biblia. Entonces podemos saber todo. Miren, para terminar. Dios nos dio muchas evidencias científicas e históricas en la Biblia. Pero Dios eligió testigos para los que no creen. Sin embargo, el testigo de Dios no era una persona, sino una nación. Una nación. ¿Qué nación es? Israel. Más del 90% de la Biblia está escrita sobre Israel. En la Biblia está escrita la historia del mundo centrada en Israel. Por eso la historia de Israel es muy importante. Muy importante. Entonces, si conocemos a Israel, podemos conocer a Dios. Primero voy a explicar cómo comenzó la historia de Israel. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham que fuera a la tierra de Canaán. Por eso Abraham fue a la tierra de Canaán. Canaán es ahora Israel. Abraham obedeció la palabra de Dios y llegó a la tierra de Canaán.
fue hace 4000 años. Y a partir de entonces comenzó la historia de Israel. El hijo de Abraham fue Isaac. El hijo de Isaac fue Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos. Los 12 hijos se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel. José, el hijo de Jacob, fue llevado como esclavo a Egipto. Pero con la ayuda de Dios llegó a ser primer ministro en Egipto. En aquel tiempo hubo mucha sequía en Canaán y toda la familia de Jacob se mudó a Egipto. Pero con el paso del tiempo, los israelitas se hicieron más fuertes en Egipto. Por eso el rey Faraón tuvo miedo de los israelitas y los hizo esclavos. Entonces, los israelitas fueron esclavos en Egipto durante 400 años. En Egipto hay muchas pirámides grandes como estas, muy grandes, pirámides enormes como esta, muy grandes. Cuando eran esclavos, los judíos construyeron esas pirámides. Los israelitas en ese tiempo rogaron fervientemente a Dios mientras sufrían como esclavos. En ese momento, Dios envió al profeta Daniel, a Moisés. Muy bien. Dios envió a Moisés. Moisés intentó salir de Egipto con los israelitas, pero el faraón no lo dejó ir. Entonces, Dios envió 10 plagas a Egipto. Está escrita en Éxodo capítulo 5 al 12. En la primera plaga, el agua de Egipto se volvió sangre. La segunda plaga fueron las ranas. Después vinieron los piojos. Luego llegaron las moscas. Después la plaga de los animales y la plaga de los hombres. En la séptima plaga cayeron del cielo grandes granizos. Después llegaron las langostas. La novena plaga, todo el país quedó completamente a oscuras. Aunque hubo muchas plagas, el faraón se opuso a Dios hasta el final. Entonces, Dios envió la última plaga por medio de Moisés. Por la 10ª plaga murieron todos los hijos primogénitos y todo el ganado primogénito en Egipto. En aquel tiempo, Dios ordenó a los israelitas, lo siguieron. Éxodo 12, versículo 5 al 7. Vamos a leer. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolaré toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13, vamos a leer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros.
Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios ordenó a los judíos que ofrecieran sacrificios con ovejas sin defecto. Luego, tuvieron que poner la sangre de cordero en los dos lados de la puerta de su casa. Dios dijo que de esa manera podrían evitar la muerte de su hijo primogénito. Es muy importante saber que el juicio se puede evitar por medio de la sangre. Bennu? Ramses? Ramses? Después de la 10ª plaga, el faraón dejó salir a los judíos. Y los primogénitos de los israelitas no murieron. No murieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy importante. Porque ellos pusieron la sangre de cordero en la puerta como Dios les dijo. Por eso, los primogénitos de los israelitas no murieron. Esto significó que en el futuro seríamos salvos por Jesús. Después de esta plaga, 2 millones de israelitas salieron de Egipto. Ellos tenían que ir a Canaán, pero el Mar Rojo estaba frente a ellos y detrás de ellos los perseguía el ejército de Egipto y el faraón. El faraón y el ejército de Egipto persiguieron a los israelitas. Faraón se opuso a Dios hasta el final. Todos los israelitas estaban en peligro de morir en ese momento. En medio de la crisis, Dios dijo esto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ya vamos a ver. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
Miren, así el mar rojo se dividió. Dios dividió el mar rojo. Después los israelitas cruzaron. Después el faraón y el ejército de Egipto, todos murieron en el mar rojo. Entonces, ¿fue cierto el milagro de la división del mar rojo? ¿Fue cierto? ¿No? ¿Cómo lo sabe? ¿Lo han visto? Alguien pregunta, ¿cómo se puede separar el mar? Antes, ¿cómo se puede separar el mar? Pero, aunque es imposible para los hombres, no es difícil para Dios. No es difícil para Dios. Miren, hay agua en el plato. Para la hormiga, el agua es como el mar. Pero para nosotros, ¿esta agua es como el mar? No es el mar. Miren, para las hormigas, esta agua es como el mar. Pero para mí, no es el mar. ¿Es fácil o difícil? Las hormigas y las personas son diferentes. Asimismo, los poderes de Dios y de los humanos son diferentes. El poder de Dios y el poder de nosotros son diferentes. Entonces, ¿hay evidencia del milagro del Mar Rojo? Sí. Mire. Los israelitas escaparon de Egipto por este camino. Por este camino. Este es el Mar Rojo. Los israelitas lo cruzaron. Este es el Mar Rojo. Los israelitas lo cruzaron y llegaron al otro lado en Arabia Saudita.
Dos misiones de israelitas se unieron. Dos misiones de judíos llegaron aquí. Y frente al Mar Rojo. Frente al Mar Rojo. Solo había un camino para llegar hasta aquí. Solo había un camino. Delante estaba el Mar Rojo. Delante estaba el Mar Rojo. Y detrás el ejército de Egipto y el faraón. Éxodo 14, versículo 2. Vamos a leer. Y a los hijos de Israel que den la puerta y acampen delante de Piahirot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Los israelitas estaban en Piahirot. Encontraron este lugar en el mapa. Aquí. Este es Piahirot. Este Baal-Zephón. Los israelitas cruzaron. Miren. Y sacaron fotos del fondo del mar cerca de ese lugar usando un satélite. Los israelitas cruzaron. Pero todos se sorprendieron. ¿Por qué? Piahirot, Baal-Zephón. Los israelitas cruzaron aquí. Excepto en las zonas donde el mar se dividió, la mayor parte del Mar Rojo, tiene formado de acantilado de más de 100 metros de profundidad. Tiene formada acantilado todo. Por eso, aunque el mar se abra, no se podría cruzar a otro lugar. No se podría cruzar. Todo y acantilado. Más de 100 metros de profundidad. Por eso, aunque el mar se abre acá, no se podría cruzar. Pero Dios guió a 2 misiones de israelitas exactamente hasta este lugar para que pudieran cruzar el mar. Todos los ejércitos de Faraón murieron en el mar. Miren. Éxodo 14, versículo 28. Vamos a ver. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Todos los ejércitos de Faraón murieron en el mar. Se investigó el fondo del Mar Rojo. Así.
bajo el mar se encontraron varias ruedas de antiguos carros egipcios. Así. Eran las mismas ruedas de carro de Egipto hace 3.500 años. Eran las mismas ruedas de carro de Egipto hace 3.500 años. Y ya se descubrieron quién fue el rey que murió persiguiendo a Moisés. ¿Quién rey? Murió cuando iba detrás de Moisés. Mereneptah, el 19º rey de Egipto, fue rey durante la época de Moisés. Las momias del rey en el Museo de Cairo, en Egipto. La mayoría de las momias son de color marrón. Solo una momia era extraña. Así. Su cuerpo está cubierto de sal, todo. Además, todas las cejas están dibujadas. La oreja, ¿dónde está? La oreja. Él era el rey de Egipto. 19º rey era Mereneptah. Pero no está la oreja. La oreja parece mordida por un pez. ¿Quién le hizo esto al cuerpo del rey? Cuando Moisés y los israelitas escaparon de Egipto, él era el rey de Egipto. También sacaron al rey del mar y lo hicieron momia rápidamente. Por eso así. Se descubrieron muchas evidencias del milagro del Mar Rojo. La Biblia es verdad. Deuteronomio 4, versículo 35. Vamos a leer. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. Vamos a pensar en una lección. ¿Por qué murió el faraón? Es importante. ¿Por qué murió el faraón? Dios le dio a faraón muchas oportunidades. Dios le dio a faraón muchas oportunidades. A través de las 10 plagas, Dios le dio 10 oportunidades para arrepentirse. Para arrepentirse. Y Dios le dio una última oportunidad frente al Mar Rojo. Entonces, él tenía que dejar de oponerse a Dios y arrepentirse. Pero Faraón perdió todas esas oportunidades. Ahora también, nosotros también. Dios nos está dando muchas oportunidades. Dios está esperando pacientemente. Dios está esperando pacientemente. Ustedes no deben perder la oportunidad dada por Dios. No deben perder esa oportunidad. Dios nos dio una oportunidad para recibir la salvación. A través de este seminario tienen que arrepentirse y ser salvos. Sí o sí.
Ahora vamos a aprender sobre la historia de Israel y la profecía de Israel. Dios hizo una promesa con los israelitas. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Vamos a leer juntos. Aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios habló sobre bendiciones y maldiciones en Deuteronomio capítulo 11. En Deuteronomio capítulo 11, Dios dijo que si obedece, será bendecido. Y si desobedece, será maldecido. ¿Quieren recibir la bendición de Dios? Entonces, tienen que escuchar muy bien la palabra de Dios. Dios prometió bendiciones y maldiciones a Israel y están escritas en Deuteronomio capítulo 18. Versículo 1 te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 12, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. La bendición prometida por Dios es que Israel llegará a ser el mejor país del mundo. Versículo 24. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Versículo 25. Serás vejado por todos los enemigos de la tierra. Versículo 66. Estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. La maldición es que los israelitas serán esparcidos por todo el mundo y asesinados allí. Entonces, Israel obedeció o desobedeció. ¿Obedeció o desobedeció? Miren, miren, adelante. Por favor, escuchen bien. ¿Israel obedeció o desobedeció? Israel a veces obedeció, a veces desobedeció. Ellos lo hicieron repetidamente. Y Israel repitió la obediencia y la desobediencia. Al final, fue destruido durante 1900 años. Israel fue destruido durante 1900 años. ¿Por qué? ¿Por qué Israel fue destruido durante 1900 años? ¿Por qué? Israel cometió el pecado más grande. Dios envió a su hijo a Israel. ¿A quién Dios envió? A su hijo Jesús. Dios envió Jesús a su hijo a Israel. Jesús dijo, cualquiera que crea en mí puede recibir el perdón de sus pecados e ir al cielo. Entonces, ¿ellos tenían que escuchar la palabra de Jesús o no? Sí. Ellos tenían que escuchar la palabra de Jesús. Pero ellos no querían escuchar las palabras de Jesús. Solo ellos querían ver milagros. Por eso, en ese tiempo también, ellos no podían recibir la salvación.
los judíos querían matar a Jesús. Y dijeron esto antes de matar a Jesús. Mateo 27, versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y mataron a Jesús en la cruz. Ellos mataron a Jesús en la cruz. Jesús dijo esto: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Y Israel sufrió tribulación durante 1900 años. Esto fue profetizado en Levítico. Ya vamos a aprender la historia de Israel. Es muy importante, la historia de Israel, muy importante. ¿Sí tienen sueño? No. Pero vamos a hacer un ejercicio un rato hoy también. Y para no dormir, vamos a hacer juntos. 자, un rato. Vamos a hacer un ejercicio juntos. 박지성과 함께하는 대한민국 응원체조. 자, juntos vamos a hacer. ¿Quién lo hace? Adelante. Una 한 번 vez 더. más. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 하나, 둘, 셋, 다섯, 여섯. 자, 시작해볼까요? Ya empecemos otra vez. Ya, presten atención, por favor. Levítico, del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 26. Levítico 26, versículo 27, 28, 33. Vamos a leer juntos. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en posición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré en espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Fueron profetizados 3 tipos de grandes tribulaciones para Israel. Primero, a vosotros os esparciré entre las naciones. Segundo, desenvainaré espada en pos de vosotros. Tercero, vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Miren, esta primera profecía. A vosotros os esparciré entre las naciones. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito atacó Jerusalén y quemó la ciudad. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito atacó Jerusalén y quemó la ciudad. En ese momento, más de 1.000.000 de judíos fueron asesinados. Y
en el año 135 después de Cristo, Adriano destruyó muchas ciudades de Israel. Él hizo una ley que prohibía a los israelitas vivir en Jerusalén. Por ejemplo, si una familia tenía 4 miembros, cada uno era enviado a un país diferente. Él dispersó a los judíos por todo el mundo. Dispersó a los judíos por todo el mundo. El emperador Adriano masacró a los judíos y los dispersó. Todo el mundo. Y durante 1900 años los judíos estuvieron dispersos por todo el mundo así. Estuvieron dispersos por todo el mundo. Es la segunda profecía. Vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. La tierra de Israel era una tierra muy buena dada por Dios. Pero desde el año 135 soplaron vientos muy cálidos desde los desiertos de Sahara y de Arabia. Y mataron a todas las plantas en Israel. Y la tierra de Israel se convirtió en un desierto. Esto se cumplió según la profecía de la Biblia. Según la profecía de la Biblia, se cumplió todo. Esta tercera profecía. Desenvainaré espada en pos de vosotros. Muchos judíos continuaron siendo asesinados durante 1900 años en todo el mundo. Y ocurrió el peor acontecimiento del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial inició en 1939. Durante los 6 años de la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron asesinados, solo durante 6 años. ¿Quién es? Hitler. Hitler mató a 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue un campo de concentración en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Solo en este lugar fueron asesinados 4 millones de judíos. Se construyeron cámaras de gas para examinar a los judíos. El dolor en la cámara de gas era muy fuerte. Muchos rasguñaban las paredes. Por eso, los cadáveres no tenían uñas. Hicieron experimentos con personas vivas, les abrían el pecho y el cráneo mientras aún estaban con vida. Cuando terminó la guerra, había muchísimos cadáveres. De esta forma, fueron asesinados 6 millones de judíos. Los que no se arrepintieron hasta el final fueron juzgados según la palabra de Dios. Los judíos fueron juzgados según la palabra de Dios. Ellos mataron a Jesús. Y fueron juzgados según la palabra de Dios durante 1900 años. Nunca hubo un país destruido así en el mundo. Entonces, vamos a pensar.
¿Qué relación tiene Israel con nosotros? San Lucas, versículo 23, versículo 31. Vamos a leer. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Israel es el árbol verde. Es el árbol verde. Y los gentiles son el árbol seco. La Biblia dice que nosotros, como gentiles, tendremos un juicio más duro. Nosotros somos gentiles. Tendremos un juicio más duro. La Biblia dice así. Dios dijo, si obedecen serán bendecidos, si desobedecen serán maldecidos. Pero los judíos ignoraron la palabra de Dios. Incluso rechazaron las palabras de Jesús y lo crucificaron en la cruz. Entonces ellos sufrieron una gran tribulación durante 1900 años. Y también Dios nos está hablando. Dios dice que tiene que recibir la salvación y venir al cielo. Dios nos dice así. Al igual que Israel, tenemos que decidir si obedecer o desobedecer. Después de tomar una decisión, tenemos que ser responsables de los resultados. Nosotros también tenemos que decidir si obedecer o desobedecer. ¿Quieren obedecer o no quieren obedecer? ¿No quieren obedecer? Como los judíos. ¿Quieren ser juzgados como los judíos? Entonces, ¿terminará así la historia de Israel? No. Israel es testigo de Dios. Los judíos son testigos de Dios. Por eso, si todos los testigos mueren, vamos a pensar, si todos los testigos mueren, ¿quién podrá dar testimonio de la existencia de Dios? ¿Quién? ¿Quién podrá dar testimonio de la existencia de Dios? Israel es testigo de Dios. Por eso, Israel no debe ser completamente destruido. Mire, vamos a ver. Parece que el sapo matará a la mosca, pero esto sucede. Uh, uh, ¿Es posible? ¿Con el poder de mosca es posible? No, es imposible. La mosca recibió el poder especial. La mosca no tiene poder, pero recibió el poder especial. Dios también. Dios realizó ese milagro a Israel destruido. Dios también realizó ese milagro a Israel destruido. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. La mano de Jehová y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Dios llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos, secos en gran manera.
secos en gran manera significa que pasó mucho tiempo desde que murieron. Y Dios le preguntó a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos o no? Sí, es imposible. En ese momento también, Ezequiel yo no sé. Ezequiel dijo, no sabía, pero Dios sabe. Ezequiel respondió así. Nosotros también no sabemos. Normalmente, esos huesos no pueden vivir. Imposible. Por eso Ezequiel, no sé, en ese momento, yo no sé. Respondió así. Pero Dios sabe. Mire, ¿los huesos secos podrán levantarse por sí solos? ¿Puede ser así? Normalmente los huesos secos podrán levantarse por sí solos o no. Es imposible. Ezequiel 37, versículo 10. Y vivirán y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Los huesos muertos se levantaron y se convirtieron en gran ejército. Si solo leemos hasta el versículo 10, no podemos entender lo que se dice. Pero la respuesta está en el versículo 11. Versículo 11, metió luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos los huesos se refieren a Israel. Todos los huesos son Israel. Israel ahora tiene un ejército poderoso y se ha convertido en una nación fuerte. Así. Versículo 12. Y os traeré a la tierra de Israel. Os traeré a la tierra de Israel. El libro de Ezequiel fue escrito hace 2600 años. Pero esta palabra se cumplió en nuestro tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra propuso dar Uganda a los judíos. Uganda es 10 veces más grande que Israel y tiene buenas tierras, pero Israel la rechazó. Finalmente, los judíos regresaron a la tierra de Israel. Si Israel se hubiera independizado en otra tierra, las profecías de la Biblia habrían sido falsas. Nosotros no podemos creer en la Biblia, no podemos creer en Dios. Pero los judíos regresaron a la tierra de Israel. Mire, ¿quién es? El pastor Spurgeon. El pastor Spurgeon fue reconocido como el mejor predicador. El pastor Spurgeon predicó esto en 1864. Él predicó esto. La recuperación de los judíos. Nuevamente se establecerá un gobierno en la tierra de Israel y un rey gobernará. Israel ahora está lejos de su propia tierra, pero
volverá a su tierra. Serán una nación fuerte y Dios los hará famosos. Verás la tierra de Israel restaurada según las palabras de Ezequiel capítulo 37. Él predicó esto en 1867. En ese momento, Israel no estaba en el mapa del mundo. No estaba en el mapa del mundo. Sin embargo, Spurgeon dijo que Israel sería restaurado según la Biblia. Era porque creía en la Biblia. Por eso, él predicó esto. El 14 de mayo de 1948, Israel anunció su independencia. Las profecías de Ezequiel de hace 2600 años se cumplió en nuestro tiempo. Fue un gran milagro. ¿Cuál fue la tribulación que sufrió Israel? Ellos, todos los israelitas se dispersaron. Segundo, fueron asesinados en todo el mundo. La tierra de Israel quedó completamente desolada. Pero para restaurar, como Dios prometió, primero todos los israelitas tienen que regresar. Y la tierra será restaurada. Y se convertirá en el país más fuerte del mundo. Los judíos en todo el mundo regresaron después de 1800 años. Así. Ezequiel 39, versículo 28. Vamos a leer entonces. Sabrán que yo soy Jehová de su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Incluso ahora los judíos siguen regresando a Israel. Toda la palabra de Dios se está cumpliendo exactamente. Los israelitas regresaron, pero la tierra se convirtió en un desierto durante 1900 años. Sin embargo, Dios dijo esto. Ezequiel 36, versículo 35-36. Vamos a leer. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en puestos alrededores sabrán que yo edifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Yo Jehová he hablado y lo haré. Dios dice que la tierra cambiará como el huerto del Edén. Versículo 34, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Dios dice que la tierra cambiará como el huerto del Edén. Mire, ¿se puede cultivar en esta tierra? No, era imposible, pero así cambió. Así cambió. Cambió así, así. Cambió así ahora. Versículo 35. Y dan, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. La profecía de la Biblia se ha cumpliendo por completo. Esta tierra cambió así. Cambió así. Las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová
he hablado y lo haré. Cambió así. La tierra fue completamente restaurada. Se cumplieron todo en nuestro tiempo. Miren. ¿Quién ganará? ¿Este niño puede ganar? ¿Esta persona grande? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Este niño no puede ganar. No puede ganar. Por ejemplo, este niño es Israel. Esta persona grande es país fuerte. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Normalmente Israel no puede ganar. Imposible. Imposible. Pero si Dios ayuda, esto sucede. Este niño es Israel, esta persona es país fuerte. Entonces, Israel no puede ganar normalmente. Pero si Dios ayuda, puede ganar. Así. Si Dios ayuda, puede ganar. Por ejemplo, si Dios no existe, Israel puede ganar. Imposible. Isaías 60, versículo 22. Vamos a leer juntos. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Significa que el pequeño puede vencer a 1000 personas. Después de que Israel se independizó, hubo 4 grandes guerras en Oriente Medio. Sin embargo, Israel ganó todas las guerras. Todos dicen que la tercera guerra en Medio Oriente fue un milagro. La tercera guerra se llama Guerra de los 6 días. ¿Por qué? La tercera guerra se llama Guerra de los 6 días. Porque la guerra terminó en 6 días. La tercera guerra en Medio Oriente terminó en 6 días. Solo en 6 días. En ese momento se unieron 14 países islámicos. 14 países islámicos se unieron. Después comenzó una guerra contra el pequeño Israel. Israel es 5 veces más pequeño que la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los 14 países se rindieron en 6 días. Antes de la guerra, el mapa de Israel. Pero después de la guerra, el territorio de la Israel se hizo 6 veces más grande. Después de la guerra, el territorio de Israel se hizo 6 veces más grande. En 6 días el mapa de Oriente Medio cambió. Solo en 6 días el mapa de Oriente Medio cambió. La gente dice que fue un milagro, pero no fue un milagro, sino el poder de Dios. Ahora, nadie puede ignorar a Israel. En 2023,
Hamas lanzó un ataque contra Israel. Israel casi destruyó a Hamas. En ese tiempo, Irán no dejó de amenazar con atacarlo. Israel atacó a Hezbollah, el mayor grupo terrorista apoyado por Irán. Israel atacó Hezbollah en Siria, Irak, Líbano. Y el mes pasado, Israel atacó a Irán. Israel atacó a Irán. Irán también atacó a Israel. Estados Unidos está ayudando activamente a Israel. Estados Unidos envió un portaaviones nuclear. Israel ganará esta guerra. Israel ganará esta guerra sí o sí. En la Biblia también está profetizada detalladamente la última guerra nuclear. La última guerra nuclear aprenderemos mañana. Entonces, ¿por qué Estados Unidos ayuda a Israel? Porque Estados Unidos siempre ayuda a Israel. ¿Por qué Estados Unidos ayuda a Israel? No ayuda a Argentina. ¿Por qué siempre ayuda a Israel? Mire, hoy Israel tiene muchas bombas nucleares. Isaías 60, versículo 22. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Estas profecías de hace 2600 años se cumplieron en nuestro tiempo. La estrella de David es Israel. Hoy en día, Israel domina el mundo. Los judíos recibieron el 41% del premio Nobel de Economía. Los judíos recibieron el 41% del premio Nobel de Economía. Argentina también recibió. Argentina dos veces recibieron el premio Nobel, pero no es el premio Nobel de Economía. Argentina no recibió el premio Nobel de Economía, pero los judíos recibieron el 41% del premio Nobel de Economía. Entonces, ¿por qué los judíos tienen excelentes habilidades en economía? ¿Por qué? Porque los judíos tienen excelentes habilidades en economía. Mire, Deuteronomio 8, versículo 18, vamos a leer juntos. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Por eso, Dios les dio a los judíos la capacidad de ganar dinero. Dios les dio a los judíos esa capacidad. Isaías 60, versículo 5, porque se haya puesto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Dijo que toda la riqueza del mundo será dada a Israel. La Biblia dice. Hoy en día, los judíos controlan el mercado de diamantes. 40% grandes empresas del mundo son de judíos. Facebook de los judíos. Google también de los judíos. Casi todas las empresas famosas son de los judíos.
y McDonald's también, Coca también, Google también, son de los judíos. Ya, miren, es un dibujo interesante. Este es Estados Unidos, este es Israel. Es un dibujo interesante. Significa que Estados Unidos obedece a Israel como un perro obedece a su amo. Hoy en día, los judíos son el 2% de la población estadounidense, pero actualmente dominan Estados Unidos. Hoy en día, todos saben. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo? Los judíos, ¿cómo pueden dominar Estados Unidos? ¿Cómo es posible? Miren, hay gran razón. Las tres principales emisoras estadounidenses, ABC, NBC, CBS, son todas de los judíos. Todos los principales periódicos estadounidenses también son de los judíos. Newsweek, Forbes, Times, Chicago Tribune, Washington Times, Wall Street Journal. Todos los principales periódicos estadounidenses son de los judíos. Google, Yahoo, YouTube, Facebook también son todos de los judíos. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Bank of America, Chase. Todos los principales bancos estadounidenses también son de los judíos. Si controlan los medios y el dinero de un país, puede dominar la política de ese país. Por eso los judíos pueden dominar Estados Unidos. Los políticos estadounidenses apoyan a Israel por eso. 18 millones de judíos dominan el mundo hoy en día. Todo se cumplió según la Biblia. Todas las profecías de Israel se cumplieron en nuestro tiempo, según la Biblia. Miren, en el libro de la historia están escritos acontecimientos pasados. La historia de Israel se escribió primero en la Biblia y luego se cumplió. Son diferentes. La historia del mundo y la historia de Israel son diferentes. ¿Qué huellas son estas? ¿Huellas de estos? Pero, mono, es la huella humana. Entonces, a través de las huellas se puede saber que una persona pasó por allí. Asimismo, podemos conocer a Dios a través de la historia de Israel. San Juan 14, versículo 29. Vamos a leer. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Para que cuando suceda, creáis. El propósito de la profecía es hacernos creer cuando se cumple. Toda la historia de Israel se cumplió según la Biblia. Mañana aprenderemos sobre las profecías bíblicas de nuestro tiempo y el futuro. La palabra de mañana también es muy importante. Las profecías de la Biblia son muy importantes para creer en Dios. Hoy vamos a ver un video, último video. Vamos a ver.
젊음은 배짱과 용기로 차 있다고 해도 과언이 아닙니다. 젊었을 때 자신의 용기와 배짱을 시험하기 위해 무모한 행동을 하다가 큰 사고를 당할 때가 있습니다. 엄청난 높이의 산. 청년이 자신의 배짱과 용기를 보여주며 산에서 뛰어내려옵니다. 두려워하지 않고 계속 뛰어내려오는 청년. Parece muy peligroso. Ahora, no pueden avanzar más. Él tiene que subir otra vez. Es peligroso, muy peligroso. Un helicóptero está viendo. Por eso está gritando. Go back up. Él está pensando. Go back up and go around. El helicóptero está gritando. Beautiful, easy. Go around. Suba, suba, otra vez suba. No puede bajar. Suba otra vez. Está gritando. Él tiene que subir. Pero él tenía que subir otra vez cuando tuvo la oportunidad. Él tenía una oportunidad para subir. Pero él eligió mal. Dios también nos dice ahora. Nos dice que vengamos a Dios. Dios nos dice que vengamos a Dios. Ya ustedes no deben ignorar la palabra de Dios. Tienen que escuchar la palabra de Dios. En este seminario, ustedes todos tienen que recibir la salvación. Dios nos dio una oportunidad para recibir la salvación. No deben ignorar la palabra de Dios. La palabra de mañana es también muy importante. Por favor, todos vengan mañana. ¿Todos vengan? ¿Todos vengan? Gracias. Ya hoy hasta acá. Vamos a terminar con la oración. Vamos a orar. Dios Padre, Creador, gracias por permitirnos aprender la Biblia hoy. Señor, por favor, ayúdanos a recibir la salvación a través de la Biblia. Por favor, denos la gracia, el amor, la bendición de Dios. Señor, por favor, ayuda para que todos puedan venir ante la palabra de Dios mañana también. Señor, por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos para que podamos conocer correctamente a Dios a través de este seminario. Señor, por favor, ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias. Mañana nos vemos.